de su ubicación en algún sistema u órgano. Si queremos clasificar a las parasitosis desde el punto de vista de la morfología del parásito, pues estamos hablando de protozoosis, o sea, enfermedades parasitarias causadas por protozoarios. Estamos hablando del mintiasis, enfermedades parasitarias causadas por el mintos. Y también podríamos hablar de las infecciones por artrópodos, pulgas, piojos, garrapatas, etc. De acuerdo al grado de parasitismo, es otra forma de clasificarlo. Hay parásitos que son temporales o además son parásitos facultativos, o sea, pueden vivir a expensas de un hospedero, pero también pueden hacer vida libre. Estos parásitos llamados temporales o facultativos son capaces de acudir al huésped solo para alimentarse y después se van. O sea, no se van a quedar a vivir ahí. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, la pulga, que es un artrópodo hematófago, solo parasita en el momento que se va a alimentar y después está como parásito de vida libre. Y hay otros parásitos que son los parásitos permanentes o obligatorios, que son la mayoría, dicho sea de paso, necesitan vivir gran parte de su desarrollo en su hospedero, porque si quedan en estado libre pueden morir rápidamente. Por lo tanto, se hacen parásitos permanentes y obligatorios. Otro criterio para clasificar a las parasitosis es la topografía, o sea, si están ubicados fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Si están ubicados en la superficie de nuestro cuerpo, en la piel, en el cabello, en las uñas, generalmente son artrópodos, y ahí están pues las pulgas, están los piojos, las garrapatas, y el otro son los endoparásitos. Y estos sí viven en el interior del organismo, y ahí tenemos pues a las tenias, tenemos a los tremátodos, tenemos a los protozoarios, principalmente. Y de acuerdo a su localización anatómica, en sistemas y en órganos, se pueden clasificar en enteroparasitosis, o sea, aquellas parasitosis del tubo digestivo, las hemoparasitosis, o sea, aquellos parásitos que invaden sangre, histoparasitosis, aquellos parásitos que se meten al tejido y causan lesiones allí, y las ectoparasitosis, aquellas que afectan solamente a la piel como tal. Entonces, como estos parásitos van a ejercer una acción generalmente dañina en el hospedero, van a dejar alguna huella en el tejido. Esa huella puede observarse cuando uno realiza la revisión de algunos tejidos desde el punto de vista de la patología, que seguramente ustedes van a ver en el ciclo siguiente, porque ahora creo que están viendo histología. Entonces, estos parásitos son capaces de causar necrosis, son capaces de causar degeneraciones, infiltraciones, trastornos del crecimiento, aparición de pigmentaciones patológicas, calcificaciones, algunos trastornos circulatorios como la hiperemia, la hemorragia, la anemia, la aparición de fenómenos tromboembólicos, el edema y la inflamación. Donde quiera que vamos, pues se encuentra este tipo de afectaciones ocurridas como consecuencia de una infección parasitaria en los diferentes órganos y sistemas donde se encuentren. La necrosis es una de las lesiones más graves de la enfermedad parasitaria y puede comprometer casi cualquier territorio, casi cualquier tejido. Por ejemplo, en el caso de la amebiasis intestinal, la mucosa del intestino empieza a necrosarse. Y a partir de ahí yo puedo observar algunas estructuras, algunos trofozoitos, por ejemplo. En el caso de la amebiasis hepática, la necrosis es de tipo coagulativo y los parásitos pueden encontrarse en el borde de la lesión. En el caso de las degeneraciones o infiltraciones, esto es causado, por ejemplo, por el toxoplasma. En el caso de los abortos espontáneos, se observa cómo es que este toxoplasma causa degeneración hialina, y eso es algo que es característico de este tipo de enfermedades. Algunos causan trastorno del crecimiento, hemos dicho, como por ejemplo
la hiperplasia de los histiocitos de los órganos linfáticos parasitados por Leishmania, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma. Algunos pueden formar granulomas, por lo tanto se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con procesos de otra etiología, sobre todo los procesos por hongos. También se pueden producir pigmentaciones patológicas, como por ejemplo la ictericia, por el paludismo, por la malaria. En el caso de la leishmaniasis cutánea americana, hay una cicatriz que queda pigmentada en el intestino de pacientes con parasitosis que producen sangrado crónico, como por ejemplo las uncinarias, las amebiasis o las estrongiloidiasis. La mucosa adquiere un color pseudomelánico, se le dice, o sea, la mucosa empieza a tomar un color marrón oscuro, casi negro, debido a la aparición de un pigmento llamado hemosiderina. Otro cambio que se produce a este nivel son las calcificaciones patológicas. Estas calcificaciones son de tipo distrófico, se aprecian principalmente en las zonas necróticas del encéfalo, vale decir en la toxoplasmosis congénita. En el caso de la hidatidosis puede haber calcificación total o parcial del quiste. Pueden aparecer trastornos circulatorios que tienen diversos orígenes, pero todos constituyen parte del síndrome principal de la enfermedad parasitaria, como por ejemplo la hiperemia. Hay hiperemia en algunos procesos inflamatorios, como el complejo oftalmoganglionar, que se presenta en la tripanosomiasis americana, la Trypanosoma cruzi, en las manifestaciones oculares de la triquinosis aguda y en la parte inicial, o en el fenómeno inicial de las leishmaniasis cutáneas. Los fenómenos hemorrágicos, como pasa con el estrongiloides, como pasa con las uncinarias, inclusive la hemorragia puede extenderse a la submucosa, donde se van a observar además huevos embrionados, larvas de estrongiloides, etc. La anemia, signo a veces cardinal y severo de que se está perdiendo sangre no compensada con un aporte inadecuado de proteínas y de hierro. La enfermedad tromboembólica, que se puede ver en niños que padecen desnutrición y además uncinariasis. Eso puede producir pues embolias pulmonares, que muchas veces son la causa de muerte. El edema, importante también, porque es uno de los signos más importantes de la fase aguda de la triquinosis, un edema discreto, un cambio de coloración, puede producirse como parte del complejo oftalmoganglionar, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Puede ser severo y crónico, como sucede con las filarias. En esta enfermedad, los ganglios linfáticos regionales alojan a los parásitos adultos y estos causan esclerosis importante en el hilio, y eso contribuye a la alteración del diagnóstico del trastorno circulatorio. Y la inflamación que está presente en todos ellos, la parte de enfermedad parasitaria ayuda muchísimo porque se pueden ver en forma gráfica todos los procesos, todas las variantes que existen en el proceso inflamatorio y también, como no, todas sus secuelas. Bien, esa es la parte introductoria de los parásitos. Ahora vamos a hablar acerca de las enteroparasitosis, vale decir, aquellas infecciones parasitarias que tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Estas infecciones, llamadas enteroparasitosis, se caracterizan pues por afectar a todo lo que corresponde a el tracto gastrointestinal, enfocándose sobre todo en los intestinos delgado y grueso. Y para ello van a presentarse algunos mecanismos de transmisión, porque este tipo de enfermedad tiene que ver mucho con la forma en la que se transmite. Si bien es cierto, nosotros podemos hablar acerca de la presencia de los enteroparásitos, también podemos decir que el tracto digestivo es capaz de albergar a una gran cantidad de parásitos.
tanto protozoarios como helmintos, muchos de estos patógenos y algunos pueden ser comensales. Eh, no tiene nada que ver el tamaño, por si acaso. El poder patógeno que tienen estos parásitos no está relacionado con su tamaño. Por ejemplo, las amebas, que son microscópicas, pueden desencadenar cuadros mortales. Por otro lado, la tenia, que puede medir 10, 12 metros, puede que en algunos casos a las justas produzca alguna sintomatología. En el caso de los parásitos intestinales, la vía de infección predilecta es la digestiva y, en segundo lugar, la vía cutánea. Por lo tanto, los estadios, llamados también, hoy día vamos a ver que se les dice también formas infectantes, son variados. En el caso de los nematodos, sus formas infectantes son los huevos o las larvas. En el caso de los céstodos, son los metacéstodos o formas larvales que van a ocurrir como parte del comportamiento de estos parásitos. En el caso de los cestos se les dice también cisticercos, plerocercoides, huevos. En el caso de los tremátodos se les llama metacercarias. Estos mecanismos de transmisión, de los cuales vamos a hablar, guardan relación con los ciclos evolutivos de cada parásito. Vale decir, cada parásito tiene su propia fuente de infección. Pero si tuviésemos que clasificar estos mecanismos de transmisión, podríamos distinguir 4 modalidades diferentes. En primer lugar, el llamado fecalismo o infección por fecalismo. ¿Qué significa eso? Que el hospedero infectado, o sea, el humano que esté infectado, va a eliminar al medio externo las formas infectantes a través de sus heces contaminadas, generalmente son huevos, sus heces contaminando el suelo. Y cuando el hospedero susceptible contrae la infección por ingestión de los quistes o de los ooquistes o de los esporoquistes o de las esporas de protozoarios y huevos del mintos, empieza el problema ya desde el punto de vista infeccioso. La modalidad de infección por fecalismo ocurre en aquellos parásitos con ciclos evolutivos que se completan en un solo hospedero, los llamados ciclos monoxénicos. El ciclo monoxénico significa que todo el ciclo se da en un solo hospedero. El ciclo heteroxénico significa que se necesita más de un hospedero para hacer el ciclo completo. Por lo tanto, como tiene el ciclo monoxénico, entamoeba histolítica, Giardia duodenalis, Isospora, Cryptosporidium, Blastocystis, Dientamoeba, Balantidium y también los microsporidios, Enterocitosum y Encefalitosum, entre los principales, pero también están pues los helmintos Ascaris, Trichuris y Menolepis, y también algunas infecciones por protozoarios comensales como Entamoeba coli, Iodamoeba bushli, Endolimax nana, Chilomastix mesnili, entre los principales. La otra forma de infectarse es por carnivorismo, ¿no? Fecalismo 1, elimina los huevos o las formas infectantes por las heces. Mecanismo 2, carnivorismo. Esto ocurre con parásitos que presentan ciclos evolutivos complejos, con interposición de hospederos intermediarios, lo que se les dice ciclos heteroxénicos. En estos casos se establece entre los hospederos una relación parecida a la de predador y presa. El predador siempre presenta la infección en el intestino, alberga por lo tanto la fase sexuada de los parásitos y cuyas formas infectantes salen al exterior en las heces, dando ocasión para que se infecte la presa por fecalismo y el parásito se desarrolle y multiplique de manera adecuada en sus tejidos, en lo que se llama el hospedador intermediario. Y el ciclo se completa cuando el hospedero susceptible ingiere carnes crudas o mal cocidas que contengan quistes de protozoarios o estadios larvales llamados metacéstodos en este tipo de gusanos. ¿Qué tipo de parásitos se adquieren por carnivorismo? Aquellas que tienen que ver con consumo de carne. Sarcocystis hominis, en el caso del cerdo, de la vaca. Tenia solium, la tenia del cerdo.
la tenia saginata, la tenia de la vaca, el Diphyllobotrium, que es la tenia o el gusano de los peces. Otro mecanismo de transmisión, son solo 4, está el ciclo ano-mano-boca. Este mecanismo de infección es típico en el caso del Enterobius vermicularis, del oxiuro. La hembra grávida, el Enterobius vermicularis, migra al intestino grueso, fuerza el esfínter anal y deposita huevos en los pliegues del ano, en la piel del periné también, y provoca contaminación al medio externo. Es frecuente la reinfección en estos casos, dado que los huevos no logran despertar respuesta inmunitaria que genere memoria como protección. Y otra forma de infectarse es por la piel, o sea, por contacto directo. ¿Okay? Entonces hay fecalismo, carnivorismo, ciclo ano-mano-boca y piel. En el caso de piel, algunos segmentos intestinales pueden eliminar hacia el exterior larvas llamadas rhabditoides no infectantes, como es el caso de Strongyloides stercoralis, o huevos en avanzadas etapas de desarrollo, como por ejemplo ocurre con las uncinarias y ocasionalmente con algunos otros parásitos, los cuales evolucionan rápidamente a larvas filariformes. Dado que tienen capacidad de penetrar la piel, aún la piel sana, estas larvas filariformes inician la infección del hospedero susceptible. Entonces tenemos por las heces, tenemos por la carne ingerida mal cocida, el ciclo mano-ano-boca y la infección por la piel. Entonces el caminar con pies desnudos a través de un jardín, a través de un lugar abierto, me hace susceptible a poder adquirir la infección parasitaria por este método, por esta forma. ¿Cómo se disemina la infección en la naturaleza? Bueno, depende pues de la contaminación del suelo, depende de los factores climáticos, del saneamiento básico, dependerá de algunos factores económicos, socioeconómicos y también de la susceptibilidad del hospedero. Esta forma de diseminación empieza pues cuando el suelo es contaminado por las formas infectantes del parásito, que puede provenir esta contaminación del agua, puede proceder del suelo, y hay posibilidad de que vuelva a infectar directamente al humano, ya sea a través de carnivorismo o de fecalismo. Dependerá de los factores climáticos, del saneamiento básico, de los factores socioeconómicos, de los factores culturales. Este concepto de saneamiento básico encierra la calidad de buena disposición de las excretas, agua de bebida, agua de riego, eliminación de basura, de moscas, control de los famosos camales clandestinos o mataderos. La parte del control socioeconómico o factores socioeconómicos y la cultura de la higiene son pues importantes de manera obvia y decisiva en la difusión de estas enteroparasitosis. La manipulación de los alimentos con hábitos higiénicos deficientes, la aparición de mitos y creencias en la gente o en sus comunidades, tiene relación también con los mecanismos de transmisión de los parásitos. La prevalencia de las enteroparasitosis. Las enteroparasitosis son enfermedades de salud pública y están presentes aquí en la China. La presencia de las enteroparasitosis permanece inalterable en el tiempo. Las cifras actuales son mucho más altas que las que se obtenían hace 20 años y probablemente sean similares a las siguientes encuestas que se hagan. Eso se debe
a que se observa que existe un fenómeno diario llamado llamado infecciones repetidas. La endemicidad estable es el nivel estable de este resultado de esta infección, o sea, permanecen la misma cantidad de casos reportados en un periodo de tiempo. Depende mucho también las reinfecciones de la población que dependen de la presión de infección, de la susceptibilidad del hospedero, o sea, al número de exposiciones al hospedero, lugar determinado en un tiempo. A eso se refiere con presión de infección, cantidad de parásitos en un lugar determinado a los cuales se ha estado expuesto. La patología de las enteroparasitosis significa que estos enteroparásitos se van a localizar a lo largo del intestino delgado y del intestino grueso. Ojo, no en esófago, no en estómago, sino en intestino. La relación que tienen estos parásitos con la mucosa intestinal es variable, por lo tanto, el daño que pueden colocar directamente en ella, que pueden provocar, es variable también. Los ascaris, por ejemplo, son parásitos de la luz intestinal, pero no tienen mucho contacto con la mucosa. Algunos helmintos se fijan a un punto de la mucosa sin producir daño histológico, por ejemplo, a través de ventosas, botrias o ganchitos en el caso de los cestos. En el caso de los oxiuros, estos se adhieren utilizando unas estructuras llamadas expansiones alares. En el caso de los tricocéfalos, estos se adhieren a algunas terminaciones llamadas pilosas. Algunos protozoarios, algunos protistas, inducen cambios superficiales en la mucosa, con hiperemia, con aumento de moco, con afectación y destrucción de las células, como pasa con los coccidios. También se puede encontrar daño en la pared, el cual es provocado por las uncinarias al morder la mucosa, o también la formación de úlceras en el caso de las amebas o del mismo Balantidium. La forma en que los parásitos pueden producir daño, ya dijimos que era variada. La mayoría de estos enteroparásitos ejercen su acción patógena desde su hábitat intestinal, pero algunos pueden migrar y de esta manera provocar daño. Entre los protozoarios, la entamoeba histolítica es la que produce graves cuadros sistémicos, pero, por ejemplo, el Balantidium coli puede hacer lo mismo con el VIH. A diferencia de los parásitos en tejidos que utilizan la boca como vía de infección, un grupo importante afectado son los niños, y es ahí quizás donde hay más prevalencia de enfermedad. Y en ellos la transmisión es principalmente por fecalismo. O sea, en el caso del niño, la infección se da por fecalismo, al contaminar las manos con heces que están o que contienen las formas infectantes, mientras que en el caso del adulto, lo más frecuente es el carnivorismo, o sea, a partir del consumo de productos que contienen este tipo de parásitos, por ejemplo, la Taenia solium o carne de cerdo, realmente compran y el parásito ya está en el tejido, es algo importante a tener en cuenta.
Ahora bien, todos estos cambios, todas estas afectaciones que producen los parásitos en el tejido intestinal tienen como consecuencia la aparición de sintomatología. Y es sintomatología conocida y definida. La sintomatología de las enteroparasitosis son pues polimórficas, o sea, tienen varias formas. No tienen ni signos ni síntomas patognomónicos. No podemos decir que esta presentación sintomática es característico clásica de los parásitos. No es así. Es por eso polimórfica. Lo que sí es frecuente es la tendencia a la evolución crónica de los síntomas, alternando inclusive episodios agudos, algunos episodios de silencio sintomatológico, pero en algunos casos, como en la balantidiasis o en las amebiasis, el inicio puede ser brusco, el curso puede ser sobreagudo, etcétera. Si tuviésemos que clasificar a los síntomas de la enteroparasitosis, estos pueden agruparse en los siguientes: síntomas generales y síntomas específicos. Dentro de los síntomas generales destacan pues las alteraciones del apetito. Personas con parásitos suelen presentar anorexia. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con teniasis, algunos inclusive pueden presentar bulimia. Aberraciones del apetito, esta característica de geofagia, o sea, de comer tierra, llamada geofagia o llamada también pica, se le dice así. Niño come tierra. Se debe a pacientes que tienen parásitos, los tricocéfalos sobre todo, en el intestino, que como consumen el sangre, anemizan a la persona, y esa anemia se traduce como ganas de comer tierra, que es la geofagia o la pica, y eso es lo que hace el niño tratando de compensar que está perdiendo parte del parásito. La disminución del peso corporal es otro tipo de manifestación sintomática, que se da, por ejemplo, en pacientes que están infectados con la tenia, la teniasis, en el caso de las coccidias, y esta relación que existe entre la enteroparasitosis y el estado nutritivo determina la baja de peso del paciente. Pues obviamente, si come y tiene un gusano metido ahí, el gusano está que se come la comida. Algunos otros síntomas son, por ejemplo, la cefalea, la astenia, o sea, la pérdida de la fuerza, de las ganas de hacer las cosas, la adinamia, que se ve sobre todo, por ejemplo, en la amebiasis crónica. Esos son los síntomas generales, pero también hay síntomas digestivos. ¿Cuáles son esos síntomas digestivos? Son inespecíficos, sin embargo, son muy frecuentes. Las alteraciones del tránsito gastrointestinal, por ejemplo. Es frecuente la diarrea, que puede tener diferentes tipos y aspectos. Por ejemplo, diarreas líquidas con gran número de evacuaciones diarias, clásico de coccidios intestinales. Heces líquidas o pastosas, como el caso de la ascaris, estrongiloides, himenolepis, o la aparición de moco con sangre en las heces, lo que se conoce como disentería, lo que aparece en la colitis amebiana, por balantidium, por tricocéfalo, o sea, aparece sangre en las heces. Eh, a eso se le llama la disentería. ¿Puede haber estreñimiento? Sí. ¿Cuándo? En algunas fases de la amebiasis o en el caso del megacolon por Chagas es frecuente la estitiquez, se le dice al estado de estreñimiento, o constipación también se le llama. Puede haber alternancia entre los dos, entre diarrea y estreñimiento. Eso se ve, por ejemplo, en la amebiasis. El dolor abdominal, importante en las parasitosis intestinales con diferentes características. ¿Qué es lo más común? El dolor tipo cólico, intestinal intermitente.
pero también las gastralgias, las epigastralgias, los dolores pseudoapendiculares son importantes. El meteorismo, o sea, la producción de gases, las flatulencias, muy frecuente, eh, cuando es pues abundante, puede ser hasta molesto y muchas veces es el principal motivo de consulta. Doctor, me lleno de gases y emito unas flatulencias demasiado apestosas, es lo que dice el paciente. Entonces es su principal motivo de consulta el meteorismo, síntoma digestivo de una parasitosis. Otros menos frecuentes son las complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando hay compromiso peritoneal o perforación intestinal, en el caso de las amebiasis o las balantidiasis, el hilio mecánico producido por obstrucción intestinal por ascaris, como vemos en la foto, o el vólvulo intestinal que se ve en el megacolon por Chagas. Aquí vemos cómo ha habido, o sea, en una foto anterior, cómo ha habido obstrucción intestinal por parte del parásito Ascaris lumbricoides, que ha obligado a la resección de este segmento de intestino. Obviamente no se sabía qué tenía, pero cuando ya lo operan y sacan el segmento obstruido, se notan que lo que causa la obstrucción fue pues el apelotonamiento del parásito dentro de él. Pero ojo, que no solo se presentan síntomas digestivos, como los mencionados, sino también pueden haber síntomas psíquicos y síntomas nerviosos, neurológicos. Dentro de los signos de los síntomas psíquicos destaca el bruxismo, que está aquí, ¿no? El bruxismo es ese rechinar de dientes que se ve sobre todo en los niños con parásitos, bruxismo. El bruxismo trae como consecuencia el desgaste de la superficie de los dientes, con cuestiones adicionales añadidas como las encías retraídas, etcétera. Pero ese tipo de síntoma es debido o se debe muchas veces a las infecciones parasitarias. Pero también está pues el insomnio, en algunos casos el sueño intranquilo, las crisis convulsivas que parecen epilepsia, pero no son causadas por este tipo de parásitos, no porque estén en el cerebro, sino porque es una forma de respuesta del cuerpo. Y también están los síntomas alérgicos, ¿no? El prurito, sobre todo, la picazón, prurito anal, el niño se está rascando, clásico, ¿no? El niño que se rasca potito, ese tiene parásitos. El prurito nasal también, o el prurito vulvar en el caso de las niñitas, son frecuentes en las infecciones por enterobius vermicularis, por oxiuros, frecuentísimo. También puede haber bronquitis asmatiforme y la urticaria, que se puede dar, la urticaria, la que vemos aquí, pero en raras ocasiones. Lo más frecuente es el prurito anal. Bueno, el diagnóstico lo estamos viendo, lo vamos a ver en la parte práctica, así que vamos a entrar directamente a hablar de los parásitos intestinales y empezamos hablando de los protozoos intestinales. Los protozoos intestinales, como ustedes ya han podido ir viendo, son un grupo, constituyen un grupo de agentes patógenos que ocupan el tracto gastrointestinal. Son organismos unicelulares que tienen un ciclo vital sencillo que se remite a dos estadios. El estadio de trofozoito, acá, vamos a ponerle un poquito más de grosor. El estadio de trofozoito y el estadio de quiste, no hay más. Esos dos estadios tienen los protozoos intestinales. Tienen una motilidad que se realiza a través de la extensión de un pseudópodo. La gran mayoría de amebas que forman parte de este grupo de protozoos intestinales son comensales, pero hay una ameba que es patógena para el humano, que es la entamoeba histolítica, dentro de los que son amebas, pero también hay flagelados y demás. Estos protozoarios
Pueden colonizar, pueden infectar la bucofaringe, el duodeno, el intestino delgado, el colon y el aparato urogenital, inclusive en el ser humano. La mayoría de ellos son amebas y flagelados, pero también puede haber ciliados, puede haber coccidios. Su transmisión casi exclusivamente por vía fecal oral, relacionadas además con las condiciones de salubridad, la cloración del agua, la filtración del suministro de agua, son eh, mecanismos que pueden funcionar para conseguir mejorar estos servicios, pero esto pues se vuelve difícil o imposible de conseguir, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Es difícil conseguir este tipo de compromiso para poder lograr condiciones de salubridad adecuadas y apropiadas para el hombre. Empezamos con las amebas. Las amebas son seres unicelulares, tienen ciclo vital muy sencillo, tienen una fase de crecimiento llamado de movilidad activa, se llama trofozoito, justamente lo que vemos aquí es un trofozoito, y está la fase de quiescencia, que se llama pues quiste. Entonces hay dos formas, la forma quística y la forma trofozoítica. Ambas aparecen en diferentes estadios del desarrollo de estas amebas. El humano tiene amebas comensales, nosotros tenemos amebas comensales viviendo en nosotros. Estas amebas comensales, que son en su gran mayoría, está la Entamoeba coli, Entamoeba hartmanii, Entamoeba gingivalis, Entamoeba dispar, entre las principales, viven en nuestro organismo, pero no causan ningún daño, se comportan como comensales. Ahí podemos sumarle a Endolimax nana, Yodameba bushli, entre las principales amebas comensales del tracto gastrointestinal humano. Pero hay una ameba patológica que nos interesa para esta parte de la clase, y es la entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica tiene la característica de presentar dos formas, las dos formas conocidas, el trofozoito, que es la forma móvil, y el quiste, que es la forma inmóvil en el caso de este parásito. Los trofozoitos tienen un tamaño pues más o menos 20 a 50 micras, tienen una motilidad orientable, tienen un citoplasma bien delimitado, tienen pseudópodos digitiformes, parecen dedos cuando van avanzando, un endoplasma granular, un núcleo excéntrico, pueden estar quitando el lumen, o sea, la luz intestinal, la pared del colon, se multiplican por fisión binaria y crecen mejor en condiciones anaerobias, de allí que desarrollen mejor en el colon. Además requieren de la presencia de sustratos para sus requerimientos nutritivos si queremos cultivarlos. Cuando se presenta diarrea o se presenta diarrea con sangre, que es la disentería, los trofozoitos salen al contenido fecal y cuando uno los observa al microscopio pueden tener esta figura, por ejemplo, de un trofozoito, pueden tener inclusive algunos hematíes fagocitados, o sea, este trofozoito puede fagocitar hematíes. ¿Cuál es la forma infectante para hablar del ciclo vital? La forma infectante lo constituye el quiste. ¿Y dónde está el quiste? El quiste está en las deposiciones de los portadores asintomáticos, pero también en el caso de las formas leves de la enfermedad. Estos quistes pueden sobrevivir fuera del hospedero por días o por semanas, sobre todo cuando hay condiciones de humedad y temperatura baja. Es el estadio infectante en el ciclo de vida del parásito y así se transmite de un hospedero a otro, utilizando la ingesta de alimentos, utilizando también
la contaminación del agua con deposiciones. Cuando el paciente hace las deposiciones cerca a una fuente de agua, contamina. Una vez que está en el intestino delgado, ¿ya? O sea, se ingiere el quiste infectante, eclosiona en el estómago, pasan al intestino delgado y de ahí al grueso, pero en el caso del intestino delgado empieza una división en ese sitio y a partir del quiste salen 8 trofozoitos. Se desenquistan y estos parásitos ya trofozoitos móviles, activos y potencialmente patógenos pueden causar colitis. ¿Cómo es la epidemiología de la entamoeba histolítica? Si bien es cierto, el hombre es el principal hospedero y reservorio, cuando los trofozoitos mueren rápidamente fuera del intestino, no hay forma de que la infección se disemine. Es el quiste el que constituye la forma infectante porque puede resistir no solamente la cloración del agua, o sea, el quiste de entamoeba histolítica con el agua clorada no pasa nada, o las condiciones ambientales, sino que la epidemiología tiene que ver con la eliminación del agua, donde debería utilizarse mecanismos de filtración o de destrucción por cocción. Es la expulsión asintomática de quistes la que origina nuevas infecciones. Un portador crónico puede excretar varios millones de quistes diariamente. La transmisión de esta enfermedad puede ocurrir por varios mecanismos. El primero es la vía fecal-oral, en general por contacto directo, persona a persona, hacinamiento, deficiencia, ignorancia, el retraso mental y otros factores que pueden repercutir como por ejemplo la higiene personal deficiente. Esto favorece la transmisión de la enfermedad. La contaminación fecal también es frecuente en guarderías infantiles, en jardines infantiles. Así que puede producirse inclusive la contaminación fecal oral directa durante el contacto sexual bucoanal producido por un número importante de varones homosexuales. ¿Y cómo se adquiere la infección? A través de la ingestión de agua o de alimentos contaminados que han estado pues previamente sin desinfectarse o sin aplicar ninguna medida de salubridad. Puede haber también la actuación de diferentes vectores mecánicos como la mosca, la cucaracha, etcétera. Sin embargo, no deja de ser una enfermedad preocupante porque la amebiasis, como se le conoce a la enfermedad por entamoeba histolítica, la amebiasis intestinal tiene una prevalencia aproximada de 10% en el mundo, pero en los países como el nuestro, o sea, poco desarrollados y de zonas tropicales, puede llegar hasta un 50-60%. Es más frecuente en los adultos, pero tiene igual distribución entre varones y mujeres. En este caso, la infección es mucho más frecuente que la enfermedad, porque solamente el 10% de los infectados llega a enfermar, los otros 9 se recuperan rápidamente. ¿Qué encontramos en la patogenia de entamoeba histolítica? Sus lesiones, las lesiones de la amebiosis intestinal, son úlceras. Úlceras donde se ha perdido la mucosa. Estas úlceras están cubiertas por un exudado amarillo central. Este forma una lesión típica en forma de botón de botella o botón de camisa, también se les dice por la apariencia de la lesión. En estas lesiones no hay mucha reacción inflamatoria aguda, la mucosa está normal. ¿Qué sitios se comprometen más en el caso de entamoeba histolítica? En el orden descendente. Primero el ciego, el colon ascendente, el recto sigmoides y el apéndice. El ilion terminal se afecta muy raras veces. No se toma en cuenta mucho la casuística presentada para el ilion terminal.
Sin embargo, estas infecciones por ameba histolítica se pueden complicar y su complicación son pues la perforación, la hemorragia, el ameboma. ¿Qué enfermedades puede presentar un paciente portador de entamueba histolítica? Las enfermedades son variadas, ¿no? Puede ser un portador asintomático, por ejemplo. Es un sujeto que vive en buena relación con el parásito y la entamueba reside en él como comensal, sin presentar lesiones en nivel tisular. Por lo tanto, ahí la importancia de este portador es meramente epidemiológica, me interesa que no siga contagiando, sigue contagiando. El, puede eliminar quistes en sus deposiciones, por lo tanto, así puede transmitir la infección. En el caso de las amebiasis intestinales sintomáticas, va a depender de la localización y extensión del compromiso intestinal. Las rectosigmoiditis aguda es cuando estas lesiones aparecen en el segmento colónico con diarrea disentérica, o sea, diarrea con moco y sangre, deposiciones sanguinolentas y con mucosidad, con más o menos 10 cámaras al día, acompañado de dolor de mi abdomen inferior o fosa ilíaca izquierda, eh, simulando muchas veces cuadros de apendicitis. Puede haber tenesmo, o sea, puede haber sensación de querer seguir miccionando aun cuando ya terminó de miccionar, cuando hay compromiso rectal. Se puede acompañar de fiebre, de compromiso del estado general, etcétera. Está también la colitis fulminante, donde hay destrucción grande de la mucosa y submucosa del colon, llena de úlceras, un cuadro grave con síndrome disentérico, dolor abdominal y compromiso de estado general. El hígado puede estar sensible en ese momento, así que se le piden los análisis correspondientes. Si el cuadro no es tratado de manera precoz, puede desarrollar dilatación importante del intestino grueso, de manera similar a lo que ocurre con el megacolon tóxico. Hay fiebre, fiebre elevada, rápida, deshidratación, acompañado también pues de vómitos o tendencia al shock. Una de las complicaciones más comunes de esta colitis fulminante es la perforación intestinal, que puede llevar a peritonitis, shock y la muerte. Está la forma diarreica aguda, donde el compromiso es más superficial, es una diarrea no disentérica, una diarrea con otro tipo de mecanismo. Están las diarreas crónicas, las formas crónicas de la entamoeba histolítica. Las formas crónicas tiene que ver pues con la capacidad de desarrollar enfermedad que pueda permanecer en el tiempo, con cronificación de la sintomatología. Y siempre llama la atención las complicaciones que pueden producirse a partir de la infección por este microorganismo, y dentro de ellas pues el primer lugar es el absceso amebiano, ¿no? Esas figuras que vemos allí, aquí hay una tomografía de un paciente y este absceso amebiano, un tremendo absceso, grandote, ¿no? Ya estos en los cortes histológicos donde se hace la resección. Los ascepsos hepáticos por amebas se presentan pues no solo en el intestino, sino pueden darse en el estómago o pueden darse también en el pulmón. Esta complicación, que no es más del 1% de las amebiasis, se presenta como diarrea o se presenta con enfermedad
intestinal inflamatoria. El cuadro clínico de un absceso se inicia de manera lenta, de manera insidiosa, comienzo rápido. Los síntomas más destacados son el dolor en el cuadrante superior derecho, la fiebre. Y por otro lado están las otras formas crónicas llamadas también localizaciones extraintestinales. La peritonitis, por ejemplo, cuando se produce perforación de una úlcera de colon o se rompe un absceso. Los abscesos metastásicos también son importantes. Blastocystis hominis. El blastocystis hominis es otro parásito, otro protozoario, frecuente e inclusive considerado muchas veces como un comensal. En alguna ocasión se le consideró un comensal, ya dado que su potencial patógeno es controvertido, o sea, no se sabe si produce realmente esta enfermedad. Son células, como ustedes pueden ver en la figura, esféricas, tamaño variable, multinucleadas, anaerobias estrictas, con gran cantidad de de mitocondrias y otros organelos citoplasmáticos. Poseen pseudópodos de locomoción y de alimentación, se multiplican por fisión binaria. Pero también pueden replicarse o multiplicarse a través de otros mecanismos como la endodiogenia, la esquizogonia. Sus características es que presenta morfologías diferentes. Hemos señalado las principales: vaculada, ameboide, granular y la quística, que es la formación de huevos. La forma vaculada mide más o menos de 8 a 10 micras, presenta una gran vacuola central que ocupa entre el 50 y el 95% de la célula y restringe el citoplasma a una banda periférica que va a contener la mayoría de los organelos, dado que la vacuola desplaza todo alrededor. Esta vacuola central está relacionada contra la multiplicación esquizogónica. La forma ameboide, por otro lado, la constituye una célula polimórfica de gran tamaño, con pseudópodos y de actividad fagocítica. Esta es la forma predominante cuando las cultivamos. Está también la forma granular. La forma granular presenta una gran cantidad de mitocondrias sobre las que hago efecto. Tiene, o se puede observar, mejor dicho, en muestras clínicas, en cultivos maduros. Tanto las formas ameboides como granular derivan de la forma vacular. Y la forma quística son pues los huevos, ¿no?, que se presentan de este tipo de parásitos. En cuanto a su ciclo vital, tiene una forma infectante que viene a ser el huevo. Ese huevo va a eclosionar y luego va a ser eliminado conforme pase por las heces. Su transmisión entonces es fecal oral. Esto incluye no solamente el agua, sino también alimentos contaminados, dado que su prevalencia está ligada a malas condiciones de saneamiento, malas condiciones de salud, de malas condiciones de nutrición. En las zonas tropicales, que es donde hay mayor prevalencia de infección por este blastocystis, como el caso peruano, por ejemplo, puede llegar hasta el 20% de infectados. Ese es el número peruano. En otros países puede ser 10, 15, 20%. Se ha encontrado que este blastocystis hominis presenta una mayor prevalencia en la edad escolar y disminuye a medida que aumenta la edad, y luego vuelve a presentar prevalencia en el adulto mayor. No se reportan diferencias de sexo, se afecta por igual varones o mujeres, pero sí
una mayor tasa de infección en varones de tipo homosexuales. Es más frecuente en ellos. La extensión en el mundo es también abundante. Un estudio que se hizo el año 2004 en el Perú, uno de los pocos estudios de parasitosis escolar en un colegio César Vallejo de San Juan del Lurigancho, mostró para una muestra de algo de 150, 200 pacientes, que el primer lugar en parasitosis lo constituía Blastocystis hominis, seguido de Giardia, Entamueva, Endolimax y demás. Entonces, por la importancia de la cantidad de gente que está o estaría en contacto con este tipo de parásito es que se da esta distribución epidemiológica. En su patogenia, la cual no se conoce mucho, se ha observado hiperemia de la mucosa del ciego, se ha observado también la presencia de penetración de blastocystis al epitelio, se ve friabilidad de la mucosa, eritema, alteraciones histológicas, entre las principales. No se encuentran formas intracelulares, a diferencia de los anteriores, por lo tanto tampoco hay evidencia de invasión a tejido en humanos. Con respecto a las enfermedades que produce, la sintomatología clínica asociada a infección por Blastocystis hominis incluye náusea, incluye vómito, dolor abdominal, flatulencias, diarrea acuosa, tenesmo, constipación, prurito anal, baja de peso, malestar general, fiebre, anorexia, pérdida de sangre en deposiciones, entre las principales. Algunas veces hay eosinofilia, o sea, hay aumento del número de eosinófilos. Cuando la infección es sintomática, por lo general frecuentemente se va a autolimitar y en 1 a 3 días, sin necesidad inclusive de terapia específica, solo de descanso, en este tipo de protozoario, Blastocystis hominis, a diferencia de los demás protozoarios que estamos estudiando, la aparición de la enfermedad depende de la interacción entre el parásito y el hospedero. Y ahora yo resalto esta parte, dado que muchas veces las cámaras diarreicas son pues escasas, 2, 3, y resuelven. 3 días ya no hay nada, sin terapia inclusive. Entonces eso hace que algunas personas no acudan a consultar y se puedan presentar también casos asociados a, a formas crónicas, con aparición de algunos otros síntomas. Por ejemplo, la urticaria crónica, la sinovitis. Dentro del grupo de pacientes que se afectan más están los pacientes con VIH, son los que tienen mayor tasa de infección, mayor tasa de ataque. Luego tenemos a los flagelados. Los flagelados, otro grupo de patógenos de protozoarios intestinales, todos con presencia de flagelo o de membrana ondulante, como la comona, tiene su membrana ondulante. Los demás tienen diferentes tipos de flagelos. Estos flagelos pueden observarse como flagelos comensales, como por ejemplo Chilomastis mesnili, Tricomona tenax, que se encuentra en la boca, pero también patógenos como Giardia, Dientamueva, Tricomona vaginalis,
entre las principales. Vamos a ver entonces a Giardia, que es la primera que nos interesa desde el punto de vista de la patología que estamos revisando. Giardia duodenalis, llamada también Giardia lamblia por algunos textos, es un flagelado que tiene algunas características importantes que tenemos eh, que señalar. Este protozoario flagelado tiene una forma de pera, como ustedes pueden observar, el trofozoito, por lo menos, que está aquí, el trofozoito in vivo, tiene una forma piriforme. Ese es el dibujo que está acá. Ese trofozoito, cuando lo observamos de frente, parece pues una pera, pero si lo vemos de costadito, algunas pocas veces se puede ver de costado, puede parecer una coma, o una cara cóncava y otra cara convexa. Su tamaño es pequeño, de 10 a 20 micras de largo, tiene simetría, es un organismo simétrico bilateral, y su cuerpo parece estar dividido en dos mitades, con un engrosamiento citoplasmático que está compuesto de microtúbulos, que se ve aquí, este del centro, y que se llama axostilo. El axostilo funciona como un esqueleto axial de este tipo de microorganismo, de este tipo de protozoario. En su extremo anterior tiene dos núcleos grandes, dos núcleos vesiculares con nucleolos muy visibles. Ahí están los dos núcleos, uno, dos, con sus nucleolos. Y a diversas alturas de la superficie celular van a salir hasta 4 pares de flagelos, que son los que le van a dar movilidad. O sea, tiene 8 flagelos. La concavidad que tiene en su cara ventral contiene una ventosa o disco suctor, también se le dice, que puede distinguir o permite distinguir a la Giardia duodenalis de otros flagelados. Este disco, el suctor, tiene capacidad contráctil y su citoesqueleto tiene una composición hecha por microtúbulos en los que destacan dos de las proteínas que los conforman. Está la tubulina de tubo, y también está la giardina, que tiene dos subunidades, ¿no? La beta giardina y la alfa giardina, y que le permite a este parásito unirse, adosarse al epitelio intestinal del hospedero. Influyen también en su adhesión, además del disco suctor, los efectos propulsivos de sus flagelos ventrales y además las lectinas que se van a unir a los receptores de los enterocitos. Casi perpendiculares al axostilo están los cuerpos mediales o cuerpos parabasales, que no tienen una función conocida, pero que se cree que tendrían relación con la formación del disco suctor y que desaparecen después de la fisión. Esta estructura aquí, transversal, es la que se conoce como cuerpos mediales o cuerpo parabasal, como señala aquí también el gráfico. Eso es con respecto al trofozoito. Los quistes son ovalados, como pueden ver, forma de huevo, miden entre 8 y 12 micras de largo y 7 y 10 micras de ancho. Al observarlo en fresco, como sucede con esta lámina, son cuerpos muy refringentes con una membrana quística de doble pared, vean, doble pared. Esa doble pared tiene en su interior 4 núcleos y una serie de filamentos que vienen a ser restos flagelares y restos de cuerpos parabasales. De acuerdo a su estructura, se distingue 3 especies de Giardia. La Giardia agilis, que se describe en anfibios, la Giardia muris, descrita en roedores, en aves y en reptiles, y la Giardia duodenalis, que se describe en el hombre, pero también en los mamíferos, en algunas aves y reptiles.
La Yardia duodenalis posee muchos mucha relación con el entorno, entre bacterias, micoplasmas, virus, lo que ayuda muchas veces en la transferencia genómica del parásito. El hábitat de este protozoo es el intestino delgado, particularmente su porción proximal, o sea, el duodeno, y también los segmentos altos del yeyuno. La forma vegetativa o trofozoito, mediante la cual el parásito se va a reproducir por fisión binaria, se suele encontrar en grandes cantidades en la superficie del epitelio intestinal, generalmente en el tercio basal de las vellosidades, envueltos en el moco que recubre la pared. Se utilizan inclusive el moco como un factor protector. Tanto los trofozoitos como los quistes pueden salir al exterior con las deposiciones del hospedero. Pero mientras que la forma vegetativa es lábil, vale decir el trofozoito es lábil y se destruye en el medio ambiente, de hecho, si yo quiero observar trofozoitos en heces de Yardia, en heces de pacientes, las heces deben ser estudiadas dentro de los primeros 30 minutos de haber sido obtenidas, o sea, así calientitas, nomás tienen que ser observadas para poder yo ver los trofozoitos moviéndose. Mientras que los quistes son más resistentes y son o constituyen la forma infectante del parásito. Cuando los quistes son ingeridos por el hombre, sus envolturas se disuelven por acción de los jugos digestivos, dejando en libertad los trofozoitos, los cuales se van a ubicar en el duodeno y en el yeyuno, multiplicándose de manera activa. El desenquistamiento está adaptado a las condiciones fisiológicas en el estómago e intestino del hombre y de algunos mamíferos. Este proceso de desenquistamiento se favorece por la expresión o exposición a la alta acidez gástrica, seguido por una brusca elevación de pH propia del intestino delgado. Cuando las condiciones del medio intestinal le son adversas allá, la forma vegetativa, o sea, el trofozoito, se enquista y sale al exterior en las heces del hospedero como quiste. Una vez allí, estos quistes tienen la capacidad de infectar por la vía oral a otro mamífero susceptible o puede reinfectar al mismo hospedero. Con referencia a su ciclo vital, entonces, la forma infectante es el quiste y la forma que se elimina por las heces son los trofozoitos y también los quistes asociados sobre todo a contaminación de agua, de comida, el uso de los fómites como parte de la cadena de transmisión. La Yardia es una infección considerada cosmopolita, o sea, puede estar presente en una variedad enorme de climas, tanto templados como húmedos, y distribuida además en todos los continentes. En América Latina, sobre todo en la parte rural, una buena parte de la población, más o menos unos 15% de los millones de habitantes, tiene esta infección protozoaria o la ha tenido en algún momento. Es una parasitosis que tiene pues una clara prevalencia por los niños. Es una parasitosis en niños. Está relacionada con la higiene, dado que se ha comprobado que en aquellos estratos de población a donde, por ejemplo, las guarderías, a donde los niños con más dinero tienen menos casos. ¿Qué factores intervienen en la epidemiología de Yardia duodenalis? Está pues el contacto de persona a persona, la falta de hábitos higiénicos, la práctica del sexo anal oral,
las comunidades pobres, pero no por pobres, sino por falta de elementos de salubridad, de salud, de saneamiento básico. Los pacientes inmunodeprimidos, como no, las instituciones de reclusión y la condición de hacinamiento, sobre todo en niños. A eso se suma pues la falta de desagüe, la falta de agua potable, etcétera, entre los principales. Las enfermedades que produce, o primero, ¿cómo lo hace la patogenia? La patogenia de Giardia duodenalis es variable, o sea, el daño que produce es variable, dependiendo entre aquellos pacientes que presentan alteraciones mínimas de la mucosa intestinal y aquellos que cuentan con alteración parcial moderada de las vellosidades del intestino delgado. En este caso, se produce un serio deterioro de la absorción, con la consecuencia de repercusión en el estado nutritivo del paciente. Y parece que existe una relación esto directa entre la magnitud del daño en el intestino y la intensidad de la sintomatología, porque si la infección es asintomática, el daño histológico es mínimo. Pero en casos severos, donde hay inclusive malabsorción, se observa a la microscopía óptica una configuración anormal de las vellosidades intestinales. Y bajo microscopía electrónica se describen alteraciones del enterocito, tanto a nivel de las microvellosidades como a nivel del citoplasma. Las microvellosidades aparecen achatadas, aparecen afiebradas. En el citoplasma pueden haber alteraciones evidentes, como por ejemplo vacuolas grandes, entre los principales. Y bien, ¿qué tipo de enfermedades puede causar Giardia duodenalis o qué tipo de sintomatología puede presentarse? Bueno, son síntomas clásicos, la diarrea, la presencia de flatulencias o gases, acidez o pirosis, el dolor abdominal, la pérdida de peso, la coloración ictérica de las heces. Sin embargo, un número importante de personas infectadas por Giardia duodenalis no presenta síntomas. Habitualmente la aparición de los síntomas ocurre en niños. Entonces, aquí pues se ha precisado que el periodo de incubación en el caso de la giardiasis es de más o menos 6 a 15 días, en promedio 9. Esta giardiasis puede presentar dos fases, una fase aguda, donde se observa náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, meteorismo, anorexia inclusive marcada. Esta fase puede durar 3 a 4 días y si no hay tratamiento específico de por medio, se pasa a la fase crónica, que puede durar de manera variable. En la fase crónica, el cuadro diarreico aparece con aproximadamente 4 a 5 evacuaciones diarias, pastosas, de mal olor, en la que se reconocen los alimentos ingeridos, o sea, no ha habido una buena digestión. La anorexia y los dolores abdominales persisten y se agrega baja de peso importante. Los síntomas pueden remitir y pueden reaparecer de manera variable de un individuo a otro. Y el cuadro puede permanecer tal cual por un lapso indefinido si no es que le damos un tratamiento o remita de manera espontánea, lo cual pocas veces sucede. Entonces, entre los pacientes infectados por Giardia duodenalis hay dos grupos bien definidos, el grupo asintomático y el grupo con sintomatología. El asintomático está integrado por niños bien nutridos y por adultos. El grupo sintomático, que tiene infecciones con elevado número de parásitos y es frecuente encontrar en niños menores de 6 años, de 6 meses, perdón, con algún grado de desnutrición o de respuesta deficiente de tipo celular.
La mayoría de pacientes sintomáticos presentan sobre todo un síndrome diarreico residente, son diarreas que pueden durar 4 o 5 días y que eh, pueden desarrollar inclusive malabsorción dentro del cuadro clínico referido. Otro flagelado, no menos importante, es Dientamoeba fragilis. Dientamoeba fragilis, un flagelado del tipo de distribución mundial, al inicio se le clasificaba como una ameba. Sin embargo, las estructuras internas del trofozoito dice que pertenecen pues a los, a los flagelados. Esta dientamueva se caracteriza porque no se describe el estado de quiste en los seres humanos. Esta dientamueva fragilis tiene como característica lo siguiente. Si bien es cierto, tiene distribución mundial, la transmisión del trofozoito no se conoce totalmente. Algunos creen que puede ser transportado de una persona a otra en el interior del caparazón protector de los huevos de gusano, como en este caso el Enterobius vermiculares, o sea, asociado a otra parasitosis. No hay estadio quístico. Puede transmitirse por vía fecal oral y por vía anal oral. Entonces aquí la forma infectante viene a ser el mismo trofozoito, que se divide por fisión binaria. La epidemiología de Dientamueva fragilis nos dice que su distribución es mundial. Como vemos, puede tener periodos estacionales donde se presenta con mayor frecuencia, por ejemplo, los meses de verano y los meses de invierno, en ese tipo de orden. Y cada vez pues se van presentando muchos más casos de esta infección por Dientamueva fragilis. Dentro de su patogenia podemos hablar, aquí no es quiste, es la larva, está mal colocado aquí. No hay quiste, es el trofozoito directamente, que se adhiere a la mucosa. La primera división o fisión binaria se da en el duodeno, y una vez que se adhiere a la mucosa duodenal, empiezan a expresar algunos otros mecanismos de adhesión, por ejemplo los microtúbulos, las proteínas contráctiles, que se van a unir a los receptores intestinales, en este caso a las moléculas de azúcar, las lectinas. Estos trofozoitos que se dividen por vía de fisión binaria producen enfermedades con manifestaciones clínicas bastante conocidas. Está la edematización de la mucosa intestinal, el etelesmo, o sea, esa sensación de querer seguir evacuando el contenido intestinal cuando ya no hay nada que evacuar, náuseas, vómitos, cansancio, fatiga o pérdida de las ganas de hacer las cosas, que es la astenia, disminución de peso, pérdida del apetito, anorexia, aparición de eosinofilia, o sea, aumento del número de eosinófilos, urticaria, prurito anal y en algunos casos la fibrosis de apéndice. Si bien es cierto, la mayoría de infecciones por Dientamueva fragilis son asintomáticas, hay colonización importante del ciego y del colon ascendente. Algunos pacientes son capaces de desarrollar enfermedades sintomáticas que consisten en molestias abdominales, flatulencias, diarreas intermitentes, anorexia y baja de peso. No hay pruebas de que este parásito pueda realizar invasión tisular, pero se produce irritación de la mucosa intestinal en contacto con este parásito en sí. Luego están los ciliados. Dentro de los ciliados, el miembro patógeno humano es el Balantidium coli específicamente.
y su enfermedad es parecida a la mebiasis, ya que este ciliado es capaz de producir sustancias proteolíticas y citotóxicas que van a ayudar en la invasión tisular y en la formación, como no, de úlceras intestinales, otro tipo de patología que presenta estos ciliados, dentro de los cuales el principal representante para el caso humano es el Balantidium coli. El Balantidium coli, que produce la enfermedad llamada balantidiasis, es considerado una zoonosis, dado que este Balantidium es un ciliado del intestino grueso del cerdo, que actúa además como reservorio de la infección. La infección humana, si bien es cierto es rara, se caracteriza por lesiones intestinales parecidas a la producida por la meba. El Balantidium coli presenta dos formas evolutivas, tienen varios, tiene un quiste y tiene un trofozoito. Trofozoito ovalado, con un tamaño que puede llegar a los 150 micras, es grande, es el más grande de los protozoos intestinales, tiene una porción anterior que puede ser más ancha y tiene una hendidura que se llama citostoma o su boca, la boca del Balantidium. Su cuerpo está cubierto por prolongaciones pequeñas o cilios, como pelitos, dispuestos uniformemente en hileras. Los cilios más grandes están alrededor del citostoma. Si nosotros los observamos en preparaciones frescas como estas que están aquí, se le observa de color grisáceo, con movimientos activos de los cilios que lo trasladan rápidamente de un segmento de campo microscópico a otro segmento, y por transparencia se puede apreciar la presencia de vacuolas con elementos nutritivos. Estas estructuras que están aquí son vacuolas que tienen elementos ya sean nutritivos o de desecho, y una de ellas, la vacuola contráctil, que es la que está ubicada en la zona posterior, donde además se puede observar una abertura o ano que se llama citopigio o citopigio. Si nosotros observamos preparaciones coloreadas, vamos a distinguir además dos núcleos en este tipo de ciliados. Vamos a distinguir al macronúcleo, que están ubicados en la zona media, el macronúcleo que es arriñonado, forma de frejol, forma de riñón, y un micronúcleo en forma ovalada, redondeada, que está ubicado cerca a la concavidad del macronúcleo, ¿no? Y se ve aquí, tanto en el trofozoito como en el quiste. Voy a sombrear la presencia del macro y del micronúcleo. Los trofozoitos, como todos los trofozoitos, se multiplican por fisión binaria. Algunas veces se observa el fenómeno de conjugación, que consiste en la fusión de dos trofozoitos, intercambio de material cromosómico y luego separación. Esto se considera una forma de reproducción sexual a pesar de que no hay multiplicación del parásito, ¿no? Son dos y dan origen a dos, solo que intercambian su material genético. Los trofozoitos se alimentan principalmente de sustancias nutritivas que se encuentran en el intestino. ¿Cuáles? Carbohidratos que pueden metabolizar anaeróbicamente para obtener su energía. Cuando las condiciones de su hábitat no les son favorables, vale decir el alimento escasea, inmediatamente el trofozoito se enquista, pasa a su fase de quiste. El quiste, que tiene forma redondeada, como podemos ver allí, y mide de 40 a 60 micras de diámetro, está cubierto por una membrana quística, que se conoce como pared quística. Esta membrana quística contiene un parásito al que se le distingue en las preparaciones en fresco, y se puede ver aquí, está el parásito, con sus cilios y sus núcleos en el interior. Los trofozoitos y los quistes ambos salen con las heces del cerdo al medio ambiente, y eso es parte ya del ciclo vital.
Los trofozoitos suelen persistir por algún tiempo, pero perecen por desecación, pero no así los quistes. Los quistes deben ser ingeridos por los cerdos para mantener la infección en la naturaleza. El hombre, principalmente el hombre que está en contacto directo con la crianza o comercialización del cerdo, está propenso pues a ingerir alimentos contaminados con heces de cerdos conteniendo quistes, o estos pueden ser vehiculizados por el agua, el viento o vectores mecánicos desde hasta el alimento del hombre. Una vez que los quistes ingresan al tubo digestivo del animal o del hombre, van a sufrir la acción de los jugos digestivos del estómago y del intestino delgado, lo que va a permitir la exquistación. Es decir, la pérdida de la cubierta del quiste y la liberación del trofozoito, el mismo que al llegar al intestino grueso, si es que hay condiciones favorables, va a empezar a reproducirse. Entonces es importante aquí la presencia del fenómeno de enquistación. La epidemiología de Balantidium coli nos dice que también es una enfermedad cosmopolita que puede tener mayor prevalencia en zonas tropicales. Pueden presentarse vectores, insectos por ejemplo. El reservorio natural es el cerdo, y la mayor fuente de infección pues son sus heces. Ya gente que vive aquí, vive años en un determinado país, en un determinado lugar, pues está acostumbrada a la aparición de este tipo de parásitos. Interviene también, como no, la falta de educación sanitaria, la crianza higiénica del cerdo, la ausencia de letrinas, la pobreza, ¿no? Pues eso ya son cuestiones netamente epidemiológicas que intervienen en este tipo de enfermedad. En cuanto a su patogenia, el Balantidium coli no causa lesiones en el intestino del cerdo, pero en el hombre puede causar ulceraciones similares a las otorgadas por entamoebis lítica. Estas lesiones son favorecidas por lesiones previas en el intestino, de diversa etiología: alimentación rica en carbohidratos, microbiota bacteriana favorable, etc. Las lesiones ulcerativas pueden extenderse a lo largo del intestino grueso, desde el ciego hasta el recto. El recto sigmoide suele ser el más afectado. Las úlceras son pequeñas, de bordes edematosos, con borde y en cuyo fondo se puede observar tejido necrótico. ¿Qué tipo de enfermedades puede causar Balantidium coli? Bueno, la enfermedad se caracteriza sobre todo por dolor, hipersensibilidad abdominal, tenesmo, náusea, anorexia, disentería, heces con sangre y con pus. Al igual que en las amebas, hay ulceración de la mucosa intestinal, pero es muy raro ver la invasión de otros órganos ajenos al sistema digestivo. Por otro lado, el otro grupo de patógenos, los llamados esporozoarios o esporozoos, pertenecen a un grupo muy grande que se llama también apicomplexa o coccidias. Vamos a ver que estas coccidias pueden ser parásitos intestinales, en algunos casos parásitos hemáticos o tisulares, pero todos estos esporozoarios tienen características típicas, especialmente la existencia de reproducción asexual, la llamada esquizogonia, o sexual, llamada gametogonia. La mayoría de los miembros de este grupo comparte hospedadores alternativos. Por ejemplo, en el paludismo, la malaria, los mosquitos albergan ciclo sexual y el ser humano el ciclo sexual. En los coccidios descritos podemos ver a, por ejemplo, Cryptosporidium.
Cryptosporidium, o la especie Cryptosporidium parvum, que es quizás la más conocida, está relacionada con la epidemia de, de VIH, es una infección que puede afectar al aparato digestivo de los vertebrados, que incluye al hombre, y también el aparato respiratorio. El ciclo biológico de este criptosporidio es igual que las otras coccidias, tiene una etapa sexual y otra sexual, que culmina con la formación del ooquiste, que en el caso de Cryptosporidium es el elemento infectante, el ooquiste. Entonces tiene una serie de estructuras complejas en su célula, hay un núcleo, un aparato de Golgi, la presencia de algunos gránulos llamados gránulos densos, estructuras de adhesión también, y que van a infectar sobre todo las microvellosidades. El Cryptosporidium parvum tiene pues como forma infectante al trofozoito, pero también a los quistes. El trofozoito, o el esporozoito, mejor dicho, aparece luego de la gestación, ya en pero la que ingresa por boca pues es el ooquiste, ingerido a partir del agua contaminada. Este Cryptosporidium, al ingresar por la vía oral al tracto digestivo y caer en el estómago por la acción del ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, se liberan los esporozoitos. Los esporozoitos colonizan células epiteliales y se multiplican en la zona apical microvillositaria. Las dos primeras etapas de multiplicación son asexuadas. Al inicio es un proceso un poquito complejo que vamos a mencionarlo solamente. A partir del esporozoito se desarrolla el meronte tipo 1, que contiene, este meronte contiene entre 6 y 8 merozoitos en su interior, que se reciclan. Estos se liberan después formando nuevos merontes 1, ingresan a otra etapa donde forman el meronte 2, que contiene 4 merozoitos. Estos se liberan, luego se diferencian en gametos masculinos o microgametocitos. Estos microgametocitos son liberados para fecundar a un macrogametocito, y de esta manera se va a producir el ooquiste. Un ooquiste que va a madurar in situ, o sea, una vez que se produce la esporulación, formándose 4 esporozoitos en su interior, y es excretado al exterior con las deposiciones. Por lo tanto, es un ooquiste inmediatamente infectante. Se describen dos tipos de ooquiste, uno de pared gruesa, resistente, que sale al exterior a infectar a otros hospederos susceptibles, y otro de pared delgada, que da lugar a la autoinfección, especialmente en los pacientes inmunocomprometidos, porque esto se considera una enfermedad de pacientes inmunocomprometidos. Desde el punto de vista epidemiológico, los criptosporidios se transmiten fundamentalmente por agua y alimentos contaminados con ooquistes. Están muy diseminados en el ambiente, en ríos, filtros de agua, e inclusive algunos postulan a la inhalación, algo que no se ha probado, ¿no? Solamente es por vía digestiva. Esta parasitosis puede causar infecciones respiratorias graves en aves, cuadros de diarrea aguda grave. En el hombre principalmente son los niños los que van a requerir hospitalización dependiendo de la severidad del cuadro. En muchos casos abarca el primer lugar de las infecciones por Cryptosporidium. El tipo de afección de los pacientes inmunocomprometidos es la diarrea crónica severa, y esta criptosporidiosis constituye una
de las causas de la diarrea del viajero, sobre todo aquellos pacientes que acuden pues a regiones tropicales. Esta infección tiene muchas características que la pueden hacer fácilmente difundible. Está su baja dosis infectante, la extracción prolongada de ooquistes por varios días, inclusive semanas, luego de finalizar el cuadro diarreico, la resistencia de ooquistes a las condiciones climáticas y la mayoría de propiedades adicionales. Estas propiedades lo convierten en una infección de problema en los jardines guarderías infantiles, centros de atención de pacientes desnutridos, puede causar brotes intrahospitalarios y al personal de salud inclusive que atiende a estos pacientes. Dentro de su patogenia podemos mencionar que Cryptosporidium se encuentra a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la faringe hasta el recto, pero es el yeyuno el signo de mayor predilección. Siempre, y se ha descrito además en vesícula biliar, en la vía pancreática, en el aparato respiratorio. Una de las teorías para explicar la diarrea por este Cryptosporidium es la mala absorción de nutrientes. A eso estaría dado por alteraciones en las vellosidades y microvellosidades y luego un sobrecrecimiento bacteriano. Es una diarrea de tipo secretora en pacientes inmunocomprometidos, pero puede haber la presencia de una toxina. Este Cryptosporidium tiene una sintomatología variada. Esa sintomatología variada hace que su forma de presentación guarde relación con la competencia inmunológica del paciente, o sea, tiene una presentación característica en los inmunocompetentes y otra presentación en los inmunodeprimidos, lo cual es importante conocer. En el caso de los inmunocompetentes, en los 3 primeros días los pacientes presentan pues anorexia, náusea, vómito, febrículas, la diarrea, mal olor abundante, con una frecuencia que varía entre las 3 y 8 veces al día, es bastante frecuente. Puede durar entre 12 hasta 12 días, una semana, 12 días, pero también puede ser corta, 3 días, una semana. La criptosporidiosis de paciente inmunocompetente puede afectar a niños, puede afectar a adultos, con frecuencia lo hacen menores de 2 años, mientras que la criptosporidiosis en el paciente inmunocomprometido se conoce por su asociación a la fase SIDA de la infección por VIH, sobre todo en aquellos casos con menos de 180 linfocitos CD4. El cuadro clínico es similar al del inmunocompetente, solo que con cifras menores de CD4, esta criptosporidiasis pues se vuelve crónica, de mal pronóstico, y no logra sacudirse fácilmente del cuadro el paciente. No olvidemos que es inmunocomprometido. Entonces ahí la diarrea, la cefalea, el dolor muscular, perdón, entre los principales agentes causales. Tenemos también a la ciclospora, la ciclosporiasis o ciclosporosis, causado por Ciclospora cayetanensis. Puede producir también diarrea tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunodeprimidos, en los dos. Pero ¿qué características esenciales podríamos mencionar con respecto a ciclospora?
pesar de que es un patógeno nuevo, tiene más o menos uno de los que se ha logrado reconocer, dicho sea de paso, con la participación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por eso es Cyclospora cayetanensis. Hay hallazgos que lo han clasificado dentro de un protozoo coccidio, tiene dos esporoquistes con dos esporozoitos cada uno, correspondiente a un género completamente diferente. Las, la forma infectante, al igual que en los demás, es el ooquiste, o quiste poblado, es el que ingresa previa combinación de los alimentos que no han sido bien manejados, ingresa al tracto digestivo y luego se produce la exquistación con la presencia del fecalismo como principal factor de transmisión, o sea, su principal mecanismo de transmisión es el fecalismo, transmisión fecal oral de una persona infectada a una persona susceptible. El ooquiste es por un lado como forma infectante, dado que el hombre es el único que está involucrado hasta el momento. La ciclospora cayetanensis se describe pues en lugares, aparte del Perú, en México, Haití, Nepal, Pakistán, India, algunos países europeos, en Norteamérica, entre los principales. Dentro de su patogenia podemos mencionar que se produce inflamación de duodeno distal, se produce también cambios histológicos consistentes con inflamación aguda y crónica, alteraciones de la superficie eh, epitelial, algunos elementos para pensar en atrofia vellositaria e hiperplasia de Kripas. Y hay una cuestión interesante en cuanto a que hasta el momento las evidencias epidemiológicas, si bien es cierto, pueden encontrarse en grado de un protector. Esto se debe a que mayormente hay infecciones pues, asintomáticas o clínicamente leves en zonas consideradas endémicas. Esta Ciclospora cayetanensis puede provocar enfermedades, eh, por ejemplo la diarrea. Sin embargo, es un gran número, un buen número de pacientes que pueden ser asintomáticos totalmente. En los pacientes inmunocompetentes, la prevalencia más importante es en los niños, al igual que la anterior, ciclospora, y en los niños comprometidos con VIH-Sida. Por eso es que la sintomatología es más intensa y grave, porque la infección de estas personas por estas coccidias tiene un perfil sintomatológico muy característico. En la parte prodrómica hay sensación de malestar general, hay también fiebre que dura 1 o 2 días, seguido de diarrea de tipo explosivo líquido, con 5 a 7 evacuaciones diarias, acompañadas de anorexia, náusea, dolor abdominal, vómitos y astenia. La diarrea puede durar 3 o 4 días, es lo principal, pero se repite con las mismas características. En algunos casos, la sintomatología puede prolongarse de 3 a 4 semanas. Pero pueden aparecer ciclos de remisiones y recaídas. Durante las remisiones de la diarrea, la pérdida de apetito y la pérdida de fuerza que es la astenia se produce, ¿no? Con inclusive baja de varios kilos de peso por parte del paciente.
También tenemos a la Cistoisospora belli, o llamada Isospora belli, otro, otro esporozoo interesante en cuanto a su, en cuanto a su performance como productor de enfermedad, dado que Isospora puede provocar un cuadro diarreico agudo o una diarrea crónica severa, dependiendo del estado inmunitario del paciente. Isospora es uno de los primeros coccidios descritos, allá por 1860, por Virchow. Solamente infecta al hombre y su ciclo de reproducción vital comprende etapas de reproducción sexual y asexual que se desarrollan principalmente en el intestino humano y en el ambiente. El ooquiste de Isospora belli es eliminado por las deposiciones del hongo infectado, como ovalada, como lo pueden ver aquí en el dibujo, es una forma ovalada, que mide pues de 20 a 30 micras de largo por 10 a 20 micras de ancho en el momento de su eliminación. Contiene en su interior un esporoblasto, que es un cigoto, el cual, si las condiciones ambientales lo permiten, empieza a madurar. Se va a dividir en dos esporoblastos, esos y de esos dos esporoblastos desarrollan 4 esporozoitos, rodeados también de una doble membrana, por eso se ve doble membrana aquí. Por lo tanto, el ooquiste maduro contiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Este ooquiste, al ser ingerido por el ser humano, aquí vemos en el ciclo vital, que es el ooquiste maduro el que se ingiere, libera los esporozoitos en la luz intestinal. Cada uno de ellos ingresa a un enterocito y se multiplica de forma asexuada en una vacuola parasitófora, siguiendo o dando origen a múltiples merozoitos, los mismos que quedan libres en la luz intestinal, ingresan a las células intestinales otra vez, repitiendo el ciclo esquizogónico. El ooquiste de Isospora belli, al ser emitido no esporulado frente al ambiente de otros coccidios, no constituye problema de infección intrahospitalario familiar, porque el ambiente de estos parásitos, a pesar de que son capaces de resistir varios meses, dependen mucho de las condiciones de humedad, temperatura, exposición solar. No se conoce mucho de la isosporidiosis, sin embargo lo que se conoce es bastante interesante porque entrado que este patógeno es capaz de desarrollar diarrea en pacientes con VIH. En cuanto a su epidemiología, su distribución pues también es mundial, es frecuente en zonas tropicales, la única especie afecta al humano es la Isospora belli y cada vez se descubren más casos en pacientes inmunodeprimidos. Dentro de la patología podemos mencionar que el daño intestinal provocado por Isospora belli o Cistoisospora belli está relacionado en una parte con su número. Y además de su número, con la virulencia y la capacidad de penetración en los tejidos. El estado inmunológico del hospedero determinará la evolución y la eliminación del agente, dependiendo de su ciclo biológico, y esto va a ocurrir en los inmunocompetentes. Pero en el caso de los inmunocomprometidos, la parasitosis se va a perpetuar. Lo más grave de estos casos es que Isospora adquiere un estado quiescente, que no es eliminado del intestino y vuelve a reactivarse con el nivel de hormona, perdón, el nivel de inmunidad celular del paciente, del momento. Dado que Isospora se localiza en las células del intestino delgado, donde se observan los diferentes estadios de su ciclo, provocan una destrucción intestinal epitelial abundante, acompañados de la reducción de la altura de las vellosidades, hipertrofia de las criptas, principalmente en pacientes con SIDA. Puede provocar reacción inflamatoria de leve a moderada, pero también puede llegar a necrosis, tanto de la mucosa como de la submucosa. No se conocen los mecanismos mediante los cuales causan esta necrosis, sin embargo,
la invasión celular puede ser la que desencadena los fenómenos inflamatorios de destrucción. Las enfermedades que puede producir esta isospora o cistisospora belli es variable y dependerá siempre de la competencia inmunológica del hospedero. En inmunocompetentes se produce un cuadro brusco generalmente, periodo de incubación de 6 a 10 días, donde se caracteriza por anorexia marcada, náusea, vómito en la mitad de los casos y fiebre hasta 38 grados centígrados en la primera vez. El síntoma principal viene a ser una diarrea líquida o pastosa, en cuyos casos es muy abundante, con una frecuencia de 5 a 6 veces y hasta 15 al día. Se acompaña de dolor abdominal tipo cólico, difuso, meteorismo acentuado y además adinamia y baja de peso de 8 kilos por promedio. ¿Cuánto dura el cuadro? La duración es variable, se prolonga por lo general hasta 6 semanas y en algunas veces puede ser mayor, pero mucho depende de los cambios que puedan haber a ese nivel. En los pacientes con inmunocompromiso puede llegar a establecerse la necesidad de poder contar con alguna otra metodología que nos ayude en la observación. Los sarcocistis pertenecen a otro grupo dentro de lo que son todavía los esporozoos. Hay muchas especies de sarcocistis, dentro de las cuales pues van a, en cierta forma, destacar el Sarcocistis sui hominis y el Sarcocistis bovi hominis. Esta es una zoonosis también, parasitaria. Son coccidias que tienen ciclo evolutivo heteroxénico, necesitan 2 hospederos. Tienen una forma infectante que vienen a ser los quistes. Estos quistes son ingeridos por el hombre, que estos quistes contienen millares de merozoitos, los cuales se liberan en el intestino delgado, penetran la mucosa y se introducen en el interior de varias células subepiteliales de lámina propia, donde se van a diferenciar en microgametos o gametos masculinos y macrogametos o gametos femeninos. Estos microgametos masculinos son capaces de moverse por sí mismos para abandonar la célula parasitada y penetrar aquella que alberga el macrogameto con la finalidad de fecundarlo y obtener un cigoto, el que posteriormente dará origen a un ooquiste compuesto de 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Cuando el ooquiste madura, esto es in situ, pierde generalmente su cubierta externa al migrar hacia el lumen intestinal. Es por esta razón que son los esporoquistes son los elementos que se eliminan en las deposiciones del hospedero definitivo. El tiempo promedio de eliminación de ooquistes es de aproximadamente 50 días. Eso hablando de la intestinal, porque hay tisular en el caso de los sarcocistis. El hospedero intermediario se infecta al ingerir los esporoquistes presentes en las heces humanas. En el intestino delgado se liberan los esporozoitos, se entra a la mucosa y luego se alcanza la microcirculación. Ese es otro mecanismo por el cual se estudia. En cuanto a la epidemiología, hasta hace más o menos 40 años no se conocía mucho sobre su ciclo vital ni su potencia zoonótica, o sea, no se sabía que estaba relacionado con algún tipo de animal. Ya sabemos que es el cerdo. Su frecuencia, distribución geográfica, poblacional, está determinada por el fecalismo humano y los hábitos
prevalentes de la comunidad. Los quistes tisulares resisten más o menos 18 días, pero son destruidos por congelamiento y por efecto de temperaturas por encima de los 60 grados. ¿Qué tipo de patología o patogenia tiene sarcocistis? Sobre todo la especie Sui hominis. Se piensa que el primer o principal mecanismo de daño es la destrucción celular, producto de la reproducción sexual del parásito en el subepitelio intestinal. Esto hace que la citólisis estimule la liberación de marcadores o mediadores químicos, lo que explicaría algunos fenómenos inflamatorios locales. Se ha planteado también la existencia posible de una toxina parasitaria no identificada que vendría a ser la responsable de la intensidad de la sintomatología, la duración del cuadro clínico y del desarrollo de inmunidad mediado por anticuerpos detectables en exámenes virológicos. Las enfermedades que son capaces de desarrollarse en este tipo de patógeno abarcan el síndrome gastrointestinal agudo, que es inespecífico y de corta duración. En estudios experimentales en humanos se ha establecido que después de un periodo de incubación que va entre 6 y 24 horas, se va a iniciar un cuadro de intensidad variable proporcional al número de microorganismos infectantes y que va a consistir principalmente en dolor, meteorismo abdominal, vómitos, diarrea acuosa, febrículas y sudoración. Ocasionalmente puede haber deshidratación e hipotensión arterial. El periodo de estado, o sea, el periodo de enfermedad, puede durar de 12 a 24 horas. Y después la sintomatología va a declinar paulatina y espontáneamente. 2 a 3 semanas después, algunos pacientes van a poder presentar un síndrome diarreico leve con el periodo de excreción máxima de esporoquistes. Hay otros protozoarios que causan infecciones, no necesariamente intestinales. Tricomona, por ejemplo, es un parásito que causa infección en el tracto urogenital, Tricomona vaginalis. Hay un tipo de Tricomona tenax que está ubicado también en la boca, pero es parte de la microbiota. La tricomona, o la tricomoniasis, que es la enfermedad que se produce, la Tricomona vaginalis, es un protozoario que pertenece a la familia de los protozoos flagelados. Parasitan tracto digestivo o reproductor y pueden, en el hombre, también en algunos animales vertebrados e invertebrados. En el caso del humano, hay 3 especies infectantes. La Tricomona vaginalis, que es la única que tiene poder patógeno en sí, la Tricomona tenax y la Tricomona hominis. La Tricomona tenax se encuentra en el aparato bucal, en la boca, y la Tricomona hominis en el intestino grueso, pero se comportan como comensales. Mientras que el patógeno en sí es la Tricomona vaginalis. Las tricomonas tienen pues en su composición el citostoma, que es su boca, los flagelos anteriores, son flagelos libres, y un flagelo adicional sobre el margen externo, que es este que vemos aquí, y que le da además una membrana ondulante y el axostilo, que era el esqueleto que vemos en esta imagen, el axostilo grande, rojito, que emerge del extremo posterior del cuerpo. No producen quistes. Todas estas tricomonas se caracterizan por estar en estado de trofozoito. Se multiplican de forma sexuada por fisión binaria y se inicia esta fisión por la división del núcleo y luego la separación del citoplasma de los microorganismos. La tricomona vaginalis, que es la tricomona urogenital, es un poquito más grande
que un leucocito, y a veces se observa en la secreción vaginal, sobre todo cuando lo examinamos inmediatamente después de haber sido obtenida, e inclusive en el examen de orina se puede observar en todo su esplendor, inclusive en movimiento, la tricomona. Presenta sus flagelos libres, el quinto flagelo que está en membrana, su axostilo con sus gránulos siderófilos, su citostoma, tiene un citoplasma con una estructura granular fina, de desplazarse con facilidad en toda